Ella se casó por obligación, no por amor. Él era un extraño, frío y distante, pero bastó un momento de verdad para que todo cambiara. Ahora, un sentimiento inesperado amenaza con romper el acuerdo. Espero que te guste el conmovedor giro de esta historia, donde el amor demostrará la belleza de la vida. Si te gusta, suscríbete al canal y no olvides contarme desde dónde nos estás viendo. Sofía nunca imaginó que estaría ahí, parada frente al espejo de la suite de un hotel, usando un vestido blanco que costaba más que su coche. La tela era fina, sofisticada, elegida por una asesora contratada por la familia de él. Nada de lo que la rodeaba era realmente suyo, ni el vestido, ni el peinado elaborado, ni la sonrisa que tendría que sostener durante las próximas horas. Esa boda era solo un contrato más, un papel firmado, una solución para problemas que ella no creó pero que ahora cargaba sobre los hombros como un peso demasiado grande. Miró su propio reflejo e intentó encontrar algún rasgo de la mujer que solía ser, la arquitecta apasionada por cada proyecto, por cada línea trazada en sus planos, por la posibilidad de transformar espacios vacíos en lugares llenos de significado. Sofía Herrera siempre fue determinada, decidida, dueña de sí misma, pero ahora, ahí, a punto de bajar a una ceremonia que uniría su vida a la de un completo desconocido, se sentía pequeña, frágil, atrapada. La constructora de su familia estaba al borde de la quiebra. Después de que su padre se fue de forma tan repentina, las deudas comenzaron a aparecer como fantasmas del pasado. Contratos mal negociados, préstamos de los que ella ni siquiera sabía, proveedores exigiendo pagos atrasados. Sofía intentó sostenerlo todo sola, pero el peso era demasiado. Fue entonces cuando surgió la propuesta. Una alianza, una boda que traería capital, credibilidad, la salvación. Alejandro Garza era el novio. Lo conocía apenas de vista, de eventos sociales en los que sus familias se cruzaban. Él era abogado, socio de un despacho de renombre, siempre impecable en sus trajes a la medida, y con ese aire de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Venía de una familia tradicionalísima de la Ciudad de México, de esas que frecuentaban los mismos clubes por generaciones y que veían el matrimonio como una estrategia, no como un romance. Sofía suspiró profundamente. Tocaron a la puerta. Era hora. La ceremonia se celebró en una de las iglesias más antiguas de la ciudad, repleta de invitados que Sofía apenas conocía. Los fotógrafos registraban cada momento, cada paso, cada sonrisa ensayada. Caminó hacia el altar al son de música clásica, sosteniendo un ramo que parecía pesar toneladas. Alejandro la esperaba en el altar, serio, con el rostro indescifrable. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo chispa, no hubo emoción. Solo el reconocimiento mutuo de que ambos estaban cumpliendo un papel. Los votos fueron mecánicos, los anillos intercambiados sin que les temblaran las manos. El beso, breve y casto, arrancó aplausos de los presentes, que creían estar presenciando el inicio de una gran historia de amor. Pero Sofía sabía la verdad. Aquello era un teatro, un acuerdo sellado ante testigos y ante Dios. La fiesta fue grandiosa. Un salón en Polanco, decorado con flores importadas, champaña francesa, música en vivo. Sofía circuló entre los invitados con la sonrisa que había aprendido a fingir, agradeciendo las felicitaciones y aceptando los abrazos de personas que apenas recordaba haber visto antes. Alejandro hacía lo mismo del otro lado del salón. Casi no hablaron durante la recepción. Cuando finalmente consiguió un momento de silencio, Sofía se refugió en la terraza del salón. La noche estaba fresca y se abrazó a sí misma, intentando calentarse. Miró la ciudad abajo, las luces de la Ciudad de México brillando como siempre, indiferentes al drama personal que estaba viviendo. Fue entonces cuando apareció Alejandro. Él también parecía buscar un refugio de la fiesta ruidosa. Se quedaron ahí, uno al lado del otro, sin decir nada por varios minutos. El silencio entre ellos no era cómodo, pero tampoco era hostil. Era simplemente vacío. Finalmente Alejandro habló. Su voz era baja, controlada.
Sé que esto no es lo que ninguno de los dos quería. Sofía no lo miró. Siguió observando las luces de la ciudad. No, no lo es. Podemos intentar que esto sea lo menos incómodo posible. Respeto mutuo, cada quien en su espacio. Sofía finalmente giró el rostro hacia él. Alejandro era guapo, tenía que admitirlo. Rasgos marcados, ojos oscuros que ahora parecían cargar con algún tipo de cansancio. Pero había algo en él que la incomodaba. Una frialdad, una distancia que parecía haber sido construida a lo largo de muchos años. Respeto mutuo, repitió ella como si probara las palabras. Suena a una cláusula de mi contrato. Él casi sonrió. Casi. Es lo que somos, ¿no? Un contrato. Sofía no respondió. Volvió a mirar la ciudad. La luna de miel estaba programada en un hotel boutique en San Miguel de Allende, un lugar romántico y colonial que la familia de Alejandro había elegido. Sofía no tuvo voz en la decisión, así como no la tuvo en casi nada relacionado con la boda. Simplemente aceptó, porque resistirse parecía exigir una energía que ya no tenía. El viaje en carretera fue silencioso. Alejandro manejaba con atención, concentrado en el camino mientras Sofía miraba por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba conforme dejaban atrás el ajetreo de la Ciudad de México. Cuando llegaron al hotel, ya era de noche. El lugar era precioso, con una arquitectura colonial y una decoración rústica y acogedora. Era el tipo de lugar donde las parejas enamoradas pasarían días enteros abrazados, descubriéndose el uno al otro. Pero ellos no eran una pareja enamorada. En la habitación, Alejandro fue educado. Tomó una almohada y una cobija y se acomodó en un rincón del sofá. Tú quédate con la cama, yo me quedo aquí. Sofía quiso decir que podían compartir el espacio de forma más equilibrada, pero la verdad es que sintió alivio. La idea de compartir la cama con un extraño, aunque fuera su esposo en el papel, la hacía sentir incómoda. Gracias, murmuró. En los días siguientes, la rutina fue extraña. Se despertaban, desayunaban juntos en silencio, y luego cada uno se iba por su lado. Sofía pasaba horas caminando por las calles empedradas, admirando las fachadas coloridas y el arte local. Era su forma de procesar todo lo que estaba sucediendo. Alejandro, por su parte, se quedaba en la habitación o en la terraza trabajando en su laptop. Nunca paraba. Una tarde, Sofía decidió caminar más lejos, subiendo por las callejuelas hasta llegar a un mirador. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa sobre la parroquia de San Miguel Arcángel. Caminó hasta que el bullicio del centro quedó atrás, hasta estar completamente sola. Fue entonces cuando se permitió llorar. Las lágrimas brotaron con fuerza, cargando toda la frustración, el enojo, la tristeza de haber perdido el control de su propia vida. No se dio cuenta de que Alejandro la había seguido. Cuando finalmente se dio la vuelta para regresar, él estaba ahí, a unos metros de distancia, simplemente observando. Sofía se secó el rostro rápidamente, avergonzada de que la viera en ese momento de vulnerabilidad. «Disculpa, no quería molestar», dijo Alejandro, dando un paso atrás. «No molestas». Se quedaron parados, uno frente al otro, con el sonido lejano de la ciudad de fondo. «Yo tampoco quería esto», dijo él de repente con la voz más baja de lo normal. «Crecí siendo preparado para asumir responsabilidades, para hacer lo que se esperaba de mí. Pero esto», hizo un gesto vago entre los dos, «esto es diferente, es una persona. No es un contrato de negocios». Sofía sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Por primera vez Alejandro parecía humano. No solo el abogado frío y calculador que ella imaginaba, sino alguien que también estaba luchando contra sus propias ataduras. «Yo siempre soñé con construir algo mío», comenzó Sofía con la voz todavía temblorosa. «No solo edificios, ¿sabes? Sino una vida que fuera realmente mía. Y ahora estoy aquí, casada con alguien que apenas conozco, intentando salvar algo que mi papá dejó atrás». Alejandro asintió, como si la entendiera perfectamente. «Mis padres nunca me preguntaron qué quería, siempre me dijeron qué debía ser.
dónde debía estudiar, con quién debía casarme. Y yo siempre obedecí porque era más fácil. Pero ahora al verte, al ver que tú también estás atrapada en esto, me pregunto si tomé las decisiones correctas. Caminaron de regreso al hotel uno al lado del otro, todavía en silencio, pero algo había cambiado. Había una pequeña grieta en el muro que los separaba. Aún no era amistad, no era confianza, pero era un comienzo. Esa noche cenaron juntos en la terraza del hotel. La plática fue ligera, superficial, pero menos tensa. Alejandro le contó sobre su trabajo, sobre casos que lo desafiaban, sobre cómo el derecho siempre fue su forma de intentar poner orden en el caos. Sofía habló sobre arquitectura, sobre cómo cada proyecto era una forma de entender a las personas, de crear espacios que reflejaran quiénes eran. ¿Alguna vez has pensado en trabajar con hospitales o escuelas?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Sofía sonrió. Era una de las primeras veces que sonreía de verdad desde la boda. Siempre lo he pensado. Creo que hay algo especial en construir lugares que cuidan a la gente, ¿sabes? Lugares que tienen alma. Alejandro la observó por un momento, y Sofía sintió un calor subir por su rostro. Había algo en la forma en que la miraba ahora, con atención, con un interés real. Cuando regresaron a la Ciudad de México, la vida de casados comenzó de verdad. Vivían en un departamento amplio que la familia de Alejandro les había regalado. Era bonito, bien ubicado en las lomas, pero impersonal. Parecía sacado de una revista de decoración, sin rastros de vida real. Sofía intentó añadir toques personales, plantas, cuadros que ella misma eligió, libros esparcidos por la sala. Alejandro no se quejó, de hecho parecía aprobarlo. Poco a poco, el departamento comenzó a parecer menos un hotel y más un lugar donde dos personas realmente vivían. La rutina estaba dividida. Alejandro salía temprano para el despacho y regresaba tarde. Sofía trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, diseñando proyectos y atendiendo clientes por videollamada. Se encontraban en la cena cuando Alejandro llegaba. Las comidas eran inicialmente silenciosas, pero con el tiempo comenzaron a incluir intercambios sobre el día, comentarios sobre el trabajo, hasta algunas risas ocasionales. Sofía descubrió que Alejandro tenía un sentido del humor seco que no esperaba. Él descubrió que ella era mucho más fuerte de lo que aparentaba, llevando el peso de la constructora con una determinación impresionante. Pero no todo era fácil. Había momentos de tensión, especialmente cuando la familia de Alejandro aparecía para las comidas de domingo. Su madre, Rebeca, era una mujer elegante y controladora, siempre haciendo preguntas sobre los nietos, siempre sugiriendo que Sofía debería estar más presente en las reuniones sociales de la familia. Sofía sonreía y asentía, pero por dentro hervía. Alejandro lo notaba, y, sorprendentemente, comenzó a defenderla. «Mamá, Sofía tiene su propio trabajo, no necesita estar en todos los eventos». Rebeca lanzaba miradas de desaprobación, pero se contenía. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho para Sofía. 3 meses después de la boda, algo cambió de verdad. Sofía estaba trabajando hasta tarde en un proyecto complejo, intentando resolver un problema estructural que la había estado molestando por días. Alejandro llegó, y en lugar de irse directo a su cuarto como de costumbre, se sentó a su lado en la mesa del comedor. «¿Puedo ayudar?». Sofía lo miró, sorprendida. «¿Sabes de arquitectura?». «No, pero sé resolver problemas. A veces, solo necesitas a alguien que escuche y ayude a organizar las ideas». Ella dudó, pero luego comenzó a explicarle. Alejandro escuchó con atención, haciendo preguntas, sugiriendo enfoques. No se trataba de arquitectura, se trataba de lógica, de estrategia. Y funcionó. Cuando finalmente encontraron la solución, ya era de madrugada. Estaban uno al lado del otro, cansados pero satisfechos, compartiendo una taza de café cargado que Sofía había preparado. «Gracias», dijo Sofía, y esta vez el agradecimiento era genuino. «De nada. Fue bueno verte trabajar. Te apasiona lo que haces». Sofía sonrió. Era la primera vez que alguien reconocía eso.
no solo el trabajo, sino la pasión detrás de él. ¿Y a ti? ¿Te gusta lo que haces? Alejandro se quedó en silencio por un momento. Me gustaba. Antes de que se convirtiera en una obligación, se quedaron ahí platicando hasta el amanecer. Hablaron de sueños antiguos, de planes que se quedaron en el tintero, de las presiones que cargaban. Fue la primera vez que Sofía sintió que realmente estaba conociendo a Alejandro. No al abogado, no al heredero, sino al hombre detrás de todo eso. En las semanas siguientes, la conexión entre ellos se profundizó. Pequeñas cosas. Alejandro comenzó a llevarle café a Sofía por la mañana. Ella empezó a dejarle notas en el refrigerador con recordatorios cariñosos. Veían películas juntos por la noche, compartían el sofá. A veces se quedaban dormidos ahí mismo, uno recargado en el otro. Fue gradual, pero estaba sucediendo. Y entonces, cuando Sofía menos lo esperaba, la bomba explotó. Una revista de sociales de alta circulación publicó un reportaje con el titular en letras enormes en la portada, disponible en todos los puestos de periódicos de la ciudad. El título era devastador. Boda de fachada, la unión que salvó a dos imperios en quiebra. Sofía se enteró cuando su secretaria le llamó, con la voz temblorosa, preguntándole si estaba todo bien. Corrió al puesto de periódicos más cercano y compró un ejemplar. Lo leyó ahí mismo, en la banqueta, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. El artículo era cruel. Detallaba las deudas de la constructora, sugería que la boda era una farsa diseñada para unir dos negocios al borde del colapso, insinuaba que Sofía se había vendido por dinero y que Alejandro había comprado una esposa para mantener las apariencias. Había fotos de la boda, comentarios maliciosos de fuentes anónimas, especulaciones sobre la vida privada de ambos. Sofía sintió náuseas. Cada palabra era una puñalada, no solo por la humillación pública, sino porque tocaba miedos que ella ya cargaba. El miedo de ser utilizada, el miedo de no ser vista como una persona, sino como una pieza en un juego más grande. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, ella estaba sentada en la sala, con la revista abierta en la mesa de centro. ¿La viste?, preguntó con la voz fría. La vi. ¿Y qué, Sofía? ¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Que nos íbamos a convertir en el chisme de la ciudad? Alejandro suspiró, pasándose la mano por el cabello. No lo sabía, pero tampoco me sorprende. Este es el mundo en el que vivimos. Chismes, especulaciones. Sofía se levantó, la rabia creciendo dentro de su pecho. No es solo un chisme, Alejandro. Es mi credibilidad, es mi trabajo. ¿Cómo voy a ver a mis clientes ahora? ¿Cómo voy a demostrar que soy más que esto? No tienes que demostrarle nada a nadie. Claro que sí, porque a diferencia de ti yo construí mi carrera desde cero, no heredé un despacho, luché por cada proyecto. La discusión escaló, se dijeron palabras duras, se hicieron acusaciones. Sofía dijo cosas que no pensaba, alimentada por la humillación y el dolor. Alejandro, generalmente controlado, perdió la compostura y respondió, con la misma intensidad. Al final, Sofía tomó una maleta y se fue a la recámara de huéspedes. Alejandro se quedó en la sala, en silencio, mirando la revista que había destruido el frágil equilibrio que habían construido. Los días siguientes fueron tensos, apenas se hablaban. Sofía consideró irse de la casa, pero no sabía a dónde. La constructora se estaba estabilizando, pero aún dependía de la alianza con la familia de Alejandro. Estaba atrapada, y fue en esa prisión donde Sofía comenzó a darse cuenta de algo. En la ausencia de Alejandro, en la distancia que se había instalado, entre ellos lo extrañaba. Extrañaba las pláticas de madrugada, las risas compartidas, su presencia que se había vuelto parte de su rutina. No solo se había acostumbrado a él, estaba empezando a sentir algo más, algo que la asustaba y la confundía al mismo tiempo. Alejandro, por su parte, estaba enfrentando sus propios demonios. El artículo había atacado su orgullo, su imagen pública, pero lo que realmente le molestaba era ver a Sofía herida, ver a la mujer fuerte y determinada que había aprendido a admirar siendo reducida a titulares sensacionalistas.
Se dio cuenta de que no era solo admiración. Era más, mucho más. Una semana después del artículo, Alejandro tocó la puerta de la recámara de huéspedes. Sofía abrió con los ojos rojos de tanto llorar. «Tenemos que hablar», dijo él. Sofía dejó la puerta abierta, pero no dijo nada. «Sé que te fallé. Debí haberte protegido mejor de esto. Debí haber previsto que esto pasaría». «No es tu culpa», murmuró Sofía, pero la voz salió sin convicción. «Sí lo es, porque entré a este matrimonio tratándolo como un negocio, como un contrato, y tú merecías más que eso». Sofía lo miró sorprendida. «Pero yo también entré así», admitió. «Yo también lo vi como una solución, como una salvación». «¿Pero ahora?», preguntó Alejandro dando un paso adelante. «¿Sigue siendo solo eso para ti?». Sofía sintió el corazón acelerarse. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y significativa. «No», dijo finalmente. «Ya no lo es». Alejandro acortó la distancia entre ellos, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Para mí tampoco lo es. Y eso me asusta, Sofía, porque no sé cómo manejarlo. Pasé toda mi vida tratando todo como una estrategia, como un juego. Pero tú no eres un juego, eres real, y estoy sintiendo cosas que nunca antes había sentido». Sofía sintió que las lágrimas regresaban, pero esta vez eran diferentes. No eran de tristeza o frustración, eran de alivio, de esperanza. «Yo tampoco sé cómo manejarlo», confesó. «No planeé encariñarme contigo, no planeé extrañarte cuando no estás cerca, pero está pasando, Alejandro, y no sé si puedo detenerlo». Se quedaron ahí, tomados de la mano, mirándose con una intensidad nueva. Y entonces, lentamente, Alejandro inclinó su rostro hacia el de ella. El beso fue diferente al de la boda. No era mecánico, no era para las cámaras, era real, lleno de emoción, de miedo, de promesa. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Vamos a superar esto juntos», dijo Alejandro. «El artículo, los chismes, las presiones, juntos». Sofía asintió, apoyando su frente en la de él. Juntos. Esa noche volvieron a compartir la recámara principal, pero no como extraños cumpliendo un papel, como dos personas que estaban descubriendo, lentamente, que lo que comenzó como una obligación se estaba transformando en una elección. El camino aún sería largo. Había heridas que sanar, confianza que reconstruir, un mundo entero que enfrentar. Pero ahora ya no estaban solos, estaban juntos, y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. Cuéntame qué opinas de esta historia y cómo crees que terminará. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Sofía y Alejandro enfrentaron juntos la tormenta del artículo, respondiendo con dignidad y silencio cuando fue necesario. La estrategia fue sugerida por él, pero aceptada por ella. No le darían más material a las especulaciones. Simplemente vivirían sus vidas, dejando que el tiempo y sus acciones hablaran más fuerte que las palabras. La constructora de Sofía comenzó a estabilizarse de verdad. Con el apoyo financiero de la familia Garza y la gestión competente de ella, los proyectos volvieron a fluir. Sofía logró cerrar contratos importantes, incluyendo uno para remodelar un hospital público, un viejo sueño que finalmente se hacía realidad. Alejandro lo celebró con ella como si fuera una victoria propia, y Sofía se dio cuenta de que a él realmente le importaba. El departamento que antes parecía un espacio neutro y frío comenzó a cobrar vida. Sofía trajo más plantas, transformó un rincón en un pequeño estudio donde trabajaba los fines de semana. Alejandro organizó un librero entero con libros que a ambos les gustaban, creando una pequeña biblioteca personal. Adoptaron a Malu, una labrador traviesa que encontraron en un refugio y que rápidamente se convirtió en el centro de atención de la casa. Las noches eran más largas ahora. Platicaban de todo, desde filosofía hasta recetas de pastel, desde política hasta recuerdos de la infancia. Sofía descubrió que Alejandro había perdido a un hermano menor cuando era niño, un trauma que la familia nunca procesó adecuadamente y que moldeó gran parte de la forma cerrada en que fue criado.
Alejandro supo que Sofía creció sintiéndose invisible, siempre tratando de demostrar su valía a un padre exigente que nunca le decía que estaba orgulloso. Estas confesiones los acercaron de formas que ningún contrato podría haber previsto. Ya no eran dos extraños compartiendo un techo. Eran confidentes, compañeros, y lentamente se estaban convirtiendo en amantes de verdad. La intimidad física llegó poco a poco, sin prisa, un roce más prolongado aquí, un beso más profundo allá. Sofía sentía el corazón dispararse cada vez que Alejandro la miraba de una manera específica, esa mirada que decía más que 1000 palabras. Y él, por su parte, aprendía a permitirse sentir, a bajar las defensas que había construido a lo largo de toda una vida. Pero no todo era perfecto. Las familias seguían presentes, siempre exigiendo, siempre esperando más. Las comidas de domingo en casa de Rebeca eran verdaderos campos de batalla velados. La madre de Alejandro no perdía la oportunidad de hacer comentarios sobre la ausencia de noticias de un embarazo, sobre cómo Sofía debería involucrarse más en las causas sociales de la familia, sobre cómo el matrimonio debería generar más apariciones públicas. Sofía aprendió a sonreír y desviar el tema. Alejandro aprendió a cortar las conversaciones cuando cruzaban el límite. Pero la presión siempre estaba ahí, como una sombra que nunca desaparecía por completo. Un sábado por la mañana, Sofía se despertó con náuseas. Pensó que era algo que había comido la noche anterior, pero las náuseas persistieron en los días siguientes. Alejandro insistió en que fuera al médico. Ella se resistió, diciendo que solo era estrés del trabajo, pero él no lo aceptó. Puede ser solo estrés, o puede ser algo que necesita atención. Por favor, Sofía, por mí. Fue, y el resultado lo cambió todo. Sofía estaba embarazada. Sentada en el consultorio, mirando el resultado positivo, Sofía sintió que el mundo le daba vueltas. Ella y Alejandro habían sido cuidadosos, pero no siempre. Hubo noches en que la pasión habló más fuerte que la prudencia, momentos en que simplemente se olvidaron de todo excepto el uno del otro, y ahora había una vida creciendo dentro de ella. Sofía no sabía cómo se sentía. Asustada, sin duda, confundida, pero también había algo más, una pizca de alegría que no esperaba sentir. Un bebé, hijo de ella y de Alejandro. Una nueva vida que no tenía nada que ver con contratos u obligaciones, sino que sería fruto de algo que se estaba volviendo cada vez más real entre ellos. No se lo contó a Alejandro de inmediato. Necesitaba procesarlo primero, entender sus propios sentimientos antes de compartir la noticia, pero él notó que algo era diferente. Alejandro siempre lo notaba. ¿Estás bien?, le preguntó esa noche mientras cenaban. Estoy bien. Sofía, te conozco. Algo te está molestando. Ella lo miró, a ese hombre que había entrado en su vida como un extraño, y que ahora era la persona que mejor la entendía en el mundo. Y decidió que no podía, no quería, guardar eso para ella sola. Fui al médico hoy. Alejandro se tensó de inmediato. ¿Y? Estoy embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se quedó completamente inmóvil, procesando la información. Sofía sintió que el corazón se le encogía. No sabía cómo reaccionaría. Nunca habían hablado de hijos, de planes para el futuro en ese sentido. Todo era todavía tan nuevo, tan frágil. Finalmente, Alejandro habló. Embarazada. Sí. Un bebé. Sí. Se levantó de la silla y se acercó a ella. Sofía no podía leer la expresión en su rostro. Tenía miedo de lo que vendría a continuación. Pero entonces Alejandro se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas, y Sofía vio lágrimas en sus ojos. Lágrimas. Sofía, dijo con la voz entrecortada, vamos a tener un hijo. Sí. Un hijo nuestro. De verdad. Sofía también comenzó a llorar. No sabía si era alivio o emoción o miedo, pero las lágrimas brotaban. Alejandro abrazó su vientre, a un plano, como si ya pudiera sentir la vida allí dentro. Y Sofía pasó las manos por su cabello,
dándose cuenta de que tal vez, solo tal vez, lograrían que esto funcionara. La noticia del embarazo fue recibida con euforia por las familias. Rebeca lloró de alegría, diciendo que finalmente tendría el nieto que tanto esperaba. La madre de Sofía, que se había mantenido más distante durante todo el proceso de la boda, también mostró una felicidad genuina. De repente la pareja, que era vista con desconfianza, se convirtió en el centro de atención de una manera diferente, más positiva, más cálida. Pero Sofía no podía sentirse completamente feliz con toda esa atención. Había algo que la molestaba profundamente, la sensación de que el bebé estaba siendo tratado como la validación del matrimonio, como la prueba de que todo había salido bien, cuando en realidad ella y Alejandro todavía estaban descubriendo cómo hacer que esa relación funcionara. Compartió estas preocupaciones con Alejandro una noche, cuando estaban acostados en la cama, él con la mano apoyada en su vientre que comenzaba a crecer. Tengo miedo de que la gente solo vea al bebé como parte del acuerdo, como si fuera la cereza del pastel de un negocio exitoso. Alejandro se quedó callado por un momento, pensativo. Entiendo. Pero ¿sabes qué pienso? Que no importa lo que la gente piense, importa lo que nosotros sabemos que es verdad. Y la verdad es que este bebé fue hecho con amor. Tal vez un amor que todavía está aprendiendo a definirse, pero amor al fin y al cabo. Sofía se giró para mirarlo. ¿De verdad? ¿Crees eso? Lo creo. Sofía, sé que empezamos mal. Sé que todo fue muy complicado. Pero mira dónde estamos ahora. Elegimos quedarnos. Elegimos intentarlo. Y estamos construyendo algo real. Este bebé no es parte de ningún contrato. Es nuestro. Genuinamente nuestro. Las palabras de Alejandro calmaron algo dentro de ella. Sofía se acurrucó más cerca de él, sintiendo el latido constante de su corazón contra su oído. «Te amo», dijo de repente, y fue la primera vez que decía esas palabras en voz alta. Alejandro se tensó por un segundo, y Sofía temió haber hablado de más, demasiado rápido. Pero entonces él la abrazó más fuerte y dijo, con la voz ronca de emoción, «Yo también te amo. Creo que te amo desde hace tiempo, pero no sabía cómo decirlo». Durmieron abrazados esa noche, con Malu a los pies de la cama y la promesa de un futuro que se estaba construyendo día a día. El embarazo trajo cambios. Sofía comenzó a tener más náuseas, lo que la obligó a ajustar su rutina de trabajo. Alejandro se volvió aún más atento, llegando a casa más temprano, preparando cenas ligeras, masajeando sus pies hinchados. Leía todo lo que encontraba sobre embarazo y paternidad, hasta el punto de que Sofía se reía de él, diciendo que se estaba preparando para una maestría en bebés. Comenzaron a preparar el cuarto del bebé juntos. Sofía hizo el diseño, por supuesto, transformando la antigua recámara de huéspedes en un espacio acogedor y lleno de luz. Alejandro armó los muebles con una dedicación que la conmovía. Pintaron las paredes juntos un fin de semana, riendo cuando las salpicaduras de pintura terminaron en ambos. Fue durante una de esas tardes de decoración que Alejandro sacó un tema delicado. Sofía estaba pensando en algo. Ella lo miró curiosa. Quería que renováramos nuestros votos, de verdad esta vez. Sin contrato, sin obligación, solo tú y yo, eligiendo estar juntos porque queremos. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El embarazo la estaba poniendo especialmente sensible, pero esto era diferente. Era algo que le llegaba al fondo del corazón. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? Quiero hacerlo bien, a nuestra manera. Sofía sonrió a través de las lágrimas. Entonces sí, 1000 veces sí. No fijaron una fecha específica. Decidieron que sería algo simple, íntimo, solo para ellos. Sin familia, sin presiones, sin grandes fiestas. Solo 2 personas, reafirmando un compromiso que ahora era por amor. Pero antes de que pudieran planear algo, otra tormenta se cernió sobre ellos. Alejandro recibió una propuesta para convertirse en juez. Era algo que siempre había querido, un sueño que había cultivado desde la universidad. Pero el puesto requería que se mudara a Querétaro por al menos 2 años, para hacer una especialización
y asumir un cargo en un tribunal superior. Estaba dividido. Por un lado, la oportunidad de su carrera. Por otro, Sofía, el bebé. La vida que estaban construyendo en la Ciudad de México. Sofía notó que estaba distante, pensativo. Pasaron varios días hasta que le contó sobre la propuesta. Cuando finalmente habló, estaba visiblemente angustiado. No sé qué hacer, Sofía. Es todo lo que siempre quise profesionalmente. Pero no quiero dejarte. No quiero perder lo que tenemos. Sofía sintió que el corazón se le encogía. Una parte de ella quería gritar que no podía irse, que lo necesitaban ahí. Pero otra parte, la parte que realmente amaba a Alejandro, sabía que no podía ser la razón para que él renunciara a un sueño. ¿Cuánto tiempo sería? 2 años, pero volvería de vez en cuando. Y tú y el bebé podrían visitarme. 2 años. Parecía una eternidad, especialmente con un bebé en camino, con una relación que aún se estaba solidificando. Sofía respiró hondo. ¿Quieres ir? Quiero, pero no si eso significa perderte. Sofía tomó sus manos. Alejandro, no te voy a pedir que te quedes. No voy a ser la persona que te impida cumplir tus sueños, pero tampoco voy a mentir diciendo que será fácil. ¿Y si no aguantamos la distancia? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y aterradora. Entonces lo descubriremos juntos, dijo Sofía, tratando de ser fuerte. Pero creo en nosotros. Creo que lo que tenemos es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esto. Alejandro abrazó a Sofía con fuerza, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. «Te amo tanto», murmuró. «Tanto». Pasaron las siguientes semanas hablando de logística, haciendo planes. Alejandro aceptó el puesto, pero aseguró que volvería a la Ciudad de México al menos 2 veces al mes. Sofía se quedaría en el departamento, manejando la constructora y cuidando del embarazo. Harían videollamadas diarias. No sería perfecto, pero lo harían funcionar. La despedida fue en el aeropuerto, 3 meses antes de que naciera el bebé. Sofía ya tenía una panza, muy evidente, y Alejandro no podía dejar de tocarla, como si quisiera conectarse con el hijo que aún no conocía. «Estaré aquí cuando nazca el bebé. Lo prometo. Lo sé. Y vamos a superar esto. ¿De acuerdo?» «De acuerdo». Se besaron, un beso largo y lleno de promesas no dichas. Sofía vio a Alejandro pasar por seguridad, darse la vuelta una última vez para despedirse con la mano y luego desaparecer por el pasillo que llevaba a las salas de embarque. Regresó al departamento vacío y por primera vez en meses se sintió completamente sola. Los primeros días fueron los más difíciles. Sofía se encontraba mirando el sofá donde Alejandro solía sentarse, la cama que ahora parecía demasiado grande, los rincones del departamento que parecían hacer eco de su ausencia. Malu también lo extrañaba. Se volvió más callada, menos traviesa. Pero Sofía era fuerte. Siempre lo había sido. Se sumergió en el trabajo, finalizando los proyectos en curso y comenzando nuevos. Las videollamadas con Alejandro se convirtieron en el punto culminante de sus días. Él le contaba sobre Querétaro, sobre el trabajo desafiante pero gratificante, sobre cómo estaba aprendiendo y creciendo profesionalmente. Ella lo ponía al día sobre el embarazo, sobre los movimientos del bebé, sobre las citas con el médico. Pero había un espacio entre ellos que no existía antes, una distancia que no era solo física. Pequeñas cosas se quedaban sin decir. Las emociones se guardaban porque era más fácil así. La relación que se había vuelto tan cercana comenzaba a mostrar grietas. Sofía intentó no pensar mucho en ello. Se centró en el embarazo, en los preparativos para la llegada del bebé. Su madre comenzó a visitarla más, ayudándola a organizar las cosas, dándole consejos. Fue bueno tener esa presencia femenina, ese apoyo maternal que Sofía no había tenido en mucho tiempo. Cuando Alejandro regresó para su primera visita, Sofía tenía 7 meses de embarazo. Esperaba que todo volviera a la normalidad en cuanto él llegara, pero no fue así. Había una extrañeza entre ellos, una formalidad que no existía antes.
como si fueran dos personas tratando de reconocerse después de un tiempo separadas. Lo intentaron. Salieron a cenar, platicaron, se besaron, pero algo era diferente. Sofía lo sentía, y sabía que Alejandro también lo sentía. La última noche antes de que él regresara a Querétaro, Sofía finalmente sacó a relucir lo que estaba sintiendo. Nos estamos perdiendo. Alejandro estaba haciendo la maleta y se detuvo a medio movimiento. Lo sé. ¿Y qué hacemos? No lo sé, Sofía. Realmente no lo sé. Su honestidad dolió más de lo que cualquier mentira podría haber dolido. ¿Estás arrepentido de haberte ido? No es eso, pero tampoco sé si estoy feliz. Estoy dividido. Sofía se sentó en la cama, sintiendo el peso del bebé en su vientre y el peso aún mayor en su corazón. Cuando nazca el bebé, tal vez necesitemos repensar todo esto. No sé si puedo hacer esto sola, Alejandro. No sé si quiero. Él se acercó a ella, arrodillándose frente a Sofía y sosteniendo sus manos. No estás sola, estoy aquí. Pero no lo estás, dijo Sofía con la voz quebrada. Estás en Querétaro, estás viviendo una vida diferente, y yo estoy aquí, embarazada, tratando de sostenerlo todo sola. Regreso, siempre regreso. Pero ¿y cuándo no puedes regresar? ¿Y cuando el bebé nazca de madrugada y tú estés a cientos de kilómetros de distancia? ¿Y cuando te necesite y no estés aquí? Alejandro no tuvo respuesta, y eso lo decía todo. Regresó a Querétaro al día siguiente, y la despedida fue aún más dolorosa que la primera. Sofía lloró todo el camino de regreso a casa, sintiendo que estaba perdiendo algo precioso, y no sabía cómo aferrarse a ello. Los días se hicieron eternos. Sofía entró en el 8º mes de embarazo, y cada día parecía más pesado que el anterior, física y emocionalmente. Las conversaciones con Alejandro se hicieron más cortas, más superficiales. Evitaban los temas difíciles porque era más fácil así. Y entonces, en una fría madrugada de julio, Sofía sintió las primeras contracciones. Era demasiado pronto. Faltaban casi 3 semanas para la fecha prevista. Llamó a Alejandro de inmediato, con la voz temblando, de miedo. El bebé ya viene. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, voy para el hospital. Voy a tomar el primer vuelo. Aguanta, Sofía. Estaré ahí. Pero no estaba. No todavía. Sofía fue sola al hospital, acompañada solo por su madre. El trabajo de parto fue largo y difícil. Pasaron las horas, con Sofía sintiendo cada contracción como si fuera a partirse en dos, preguntando a cada minuto si Alejandro ya había llegado. Llegó cuando ya era demasiado tarde, cuando Sofía ya había pasado por todo sola, cuando el bebé ya había nacido, cuando ella ya estaba exhausta en la cama del hospital con una niña en brazos. Alejandro entró en la habitación sin aliento, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, y cuando vio a Sofía sosteniendo a su hija, se derrumbó. «Perdóname», dijo, acercándose a la cama. «Perdóname por no haber llegado a tiempo». Sofía lo miró, y por primera vez desde que se conocieron, sintió rabia. Rabia real, profunda, dolorosa. «No estuviste aquí», dijo con la voz baja pero cargada de emoción. «Te necesité, y no estuviste aquí. Vine lo más rápido que pude. Pero no fue lo suficientemente rápido». El silencio que siguió fue pesado. Alejandro miró a su hija en los brazos de Sofía, a esa pequeña vida que había ayudado a crear, pero que no había estado presente para recibir. «¿Puedo cargarla?», preguntó, con la voz casi en un susurro. Sofía dudó. Una parte de ella quería negarse, quería castigarlo por su ausencia. Pero otra parte, la parte que todavía amaba a Alejandro a pesar de todo, sabía que él también estaba sufriendo. Le pasó a la bebé con cuidado. Alejandro la sostuvo como si fuera la cosa más frágil del mundo, con los ojos llorosos y las manos temblando ligeramente. «Hola, mi pequeña», murmuró. «Soy tu papá. Perdón por tardar tanto». Sofía observó la escena, sintiendo el corazón dividido entre el amor y el resentimiento. Ahora tenían una hija, una hermosa niña que se parecería a ambos, que llevaría el ADN,
y las esperanzas de los dos. Pero Sofía no sabía si eso sería suficiente para salvar lo que quedaba de su matrimonio. No sabía si el amor que habían construido era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la distancia, a las ausencias, a las promesas rotas. Mientras Alejandro acunaba a su hija, tarareando en voz baja una canción de cuna, Sofía cerró los ojos y se permitió, por primera vez en meses, llorar de verdad. Llorar por la soledad, por el miedo, por la incertidumbre del futuro. Ahora tenían una familia, pero aún necesitaban descubrir si lograrían ser una familia de verdad. Sofía. Ese fue el nombre que eligieron para la niña, un nombre simple, bonito, que cargaba la esperanza de sabiduría y fuerza. Sofía, la madre, miraba a esa pequeña criatura en sus brazos y sentía un amor tan intenso que llegaba a doler. Era un tipo de amor diferente a todo lo que había sentido, más visceral, más absoluto. Alejandro se quedó en la Ciudad de México por 2 semanas después del nacimiento de Sofía. Fueron 2 semanas extrañas, llenas de primeros momentos como padres, de noches sin dormir, de pañales sucios y llantos inexplicables. Pero también fueron 2 semanas en las que Sofía y Alejandro parecían caminar en círculos uno alrededor del otro, sin llegar a tocarse realmente. Funcionaban bien como equipo de padres. Alejandro aprendió a cambiar pañales con eficiencia, a preparar biberones a la temperatura correcta, a mecer a Sofía hasta que se durmiera. Sofía, por su parte, se descubrió como una madre más instintiva de lo que imaginaba, respondiendo a los llantos de su hija, incluso antes de entender completamente qué necesitaba. Pero como pareja, estaban distantes. Hablaban sobre Sofía, sobre sus necesidades, sobre las citas con el pediatra, pero no hablaban de ellos, de lo que estaba pasando con su matrimonio, de cómo seguir adelante. La noche antes de que Alejandro regresara a Querétaro, Sofía estaba sentada en el sillón del cuarto de la bebé, amamantándola, cuando él entró. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose en el borde de la cuna vacía. Sofía sabía que este momento llegaría. Incluso se había preparado mentalmente, pero aún así sintió un nudo en el estómago. «Lo sé. Quiero regresar, Sofía. Quiero volver a la Ciudad de México, contigo, con Sofía». El corazón de Sofía dio un vuelco, pero se mantuvo cautelosa. «¿Y el puesto? Puedo pedir mi traslado. Tardará algunos meses, pero es posible. No quiero perderme nada más. Ya me perdí su nacimiento, no quiero perderme más». Sofía miró a su hija, que mamaba tranquila, completamente ajena a la conversación de sus padres. «Alejandro, trabajaste mucho para conseguir ese puesto. No quiero que renuncies por mí. No es por ti, es por nosotros. Es por nuestra familia». La palabra familia resonó en el silencio del cuarto. Era la primera vez que Alejandro usaba ese término de una forma tan definitiva, tan verdadera. ¿Y si te arrepientes después? ¿Si te resientes por haber renunciado a tu sueño? Alejandro se levantó y se acercó a Sofía, arrodillándose junto al sillón. «Mi sueño cambió, Sofía. Antes quería ser juez, quería hacer una diferencia en el sistema. Y todavía quiero, pero ahora también quiero estar aquí. Quiero ver a mi hija crecer. Quiero dormir junto a la mujer que amo. Quiero construir una vida de verdad, no solo una carrera». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sofía, la bebé, terminó de comer y su madre la puso en su hombro para que eructara, ganando unos segundos para organizar sus pensamientos. «¿Cuánto tiempo tardarías en conseguir el traslado?» «3, tal vez 4 meses». Sofía asintió lentamente. «Entonces haremos esto. Vas a volver a Querétaro, vas a trabajar en el traslado y yo me quedaré aquí con Sofía. Pero esta vez será diferente. Vamos a hablar de verdad, Alejandro, no solo del día a día, sobre nosotros, sobre lo que estamos sintiendo. Lo prometo. Esta vez será diferente». Sellaron la promesa, con un beso, el primer beso de verdad desde que Sofía había nacido. Fue breve pero cargado de significado. Alejandro partió al día siguiente, pero la despedida fue diferente. Ahora había esperanza, un plan,
una luz al final del túnel. Los meses que siguieron fueron desafiantes. Ser madre primeriza era más difícil de lo que Sofía había imaginado. La pequeña Sofía era una bebé relativamente tranquila, pero aún así exigía atención constante. Sofía apenas podía dormir, apenas podía trabajar. La constructora quedó en segundo plano por algunas semanas, mientras se adaptaba a la nueva realidad. Su madre fue un apoyo fundamental. Venía todos los días, ayudaba con la bebé, preparaba comida, daba consejos. Sofía se encontró apreciando esa relación de una forma que no lo había hecho desde que era niña. Se estaban reconectando, redescubriéndose la una a la otra. Alejandro cumplió su promesa. Las videollamadas eran diarias y más largas ahora. Hablaban de todo. Sofía compartía sus inseguridades como madre, sus miedos, sus pequeñas victorias. Alejandro hablaba sobre el trabajo, pero también sobre cómo estaba tratando de acelerar el traslado, sobre cuánto las extrañaba. Regresaba a la Ciudad de México siempre que podía, aunque fuera solo por un fin de semana. En esos momentos, se aseguraban de pasar tiempo juntos como familia. Paseos por el parque con Sofía en la carriola, cenas en casa, noches tranquilas viendo la tele con la bebé durmiendo entre ellos en el sofá. Era en esos momentos que Sofía sentía que estaban en el camino correcto, que su amor era real, lo suficientemente fuerte para superar las dificultades. Pero la vida tenía otras pruebas reservadas para ellos. La pequeña Sofía tenía 4 meses cuando se enfermó. Fue de repente, una fiebre alta que no bajaba, llanto incesante, se negaba a comer. Sofía la llevó, corriendo al hospital con el corazón desbocado de pánico. Los médicos hicieron pruebas, descartaron hipótesis, hasta que finalmente descubrieron que era una infección urinaria grave. Sofía tuvo que quedarse internada por 5 días. 5 días de infierno para Sofía, que no se apartó ni un segundo del lado de su hija. Alejandro dejó todo en Querétaro y vino de inmediato. Pasaron esos días en el hospital, turnándose para sostener a la bebé durante los procedimientos, consolándose mutuamente cuando el miedo se hacía demasiado grande. Fue durante esa prueba que algo cambió definitivamente. Sofía se dio cuenta de que no importaba cuánto pelearan o se distanciaran, cuando realmente importaba. Alejandro estaba ahí. Y Alejandro se dio cuenta de que no podía, no quería, vivir lejos de ellas. Nunca más. Cuando Sofía recibió el alta, mejorada, y volviendo a sonreír, se hicieron una promesa silenciosa. No más separaciones, no más distancia. Encontrarían una manera de que funcionara, pero juntos. Alejandro aceleró aún más el proceso de traslado. Hizo todo lo que estaba a su alcance. Pidió favores, habló con sus superiores. Y finalmente, 2 meses después, el traslado fue aprobado. Volvería a la Ciudad de México de forma definitiva. El día que Alejandro regresó a casa, para siempre fue uno de los más felices en la vida de Sofía. Lo esperó en la puerta del departamento, con la bebé en brazos, y cuando vio a Alejandro aparecer con las maletas, sintió que finalmente estaban comenzando de nuevo. De verdad esta vez. Las primeras semanas del regreso de Alejandro fueron de ajuste. Tuvo que readaptarse a la rutina de la casa, al ritmo de una bebé, a los sonidos y movimientos que formaban parte del día a día de Sofía. Pero se dedicó en cuerpo y alma. Se despertaba de madrugada para ayudar con la bebé. Preparaba el desayuno los fines de semana, sacaba a Malu a pasear. Sofía, por su parte, tuvo que reaprender a compartir el espacio y las responsabilidades. Se había acostumbrado a hacerlo todo sola en los últimos meses y de repente tenía a alguien compartiendo las decisiones, ofreciendo ayuda, estando presente. Hubo conflictos, claro, discusiones sobre la mejor manera de hacer las cosas, sobre pequeños detalles del día a día. Sofía había desarrollado sus propios métodos para cuidar a la bebé y Alejandro tenía ideas diferentes, pero aprendieron a negociar, a respetar las opiniones del otro, a encontrar un punto medio. Y poco a poco, muy poco a poco, la familia comenzó a encontrarse de verdad. Alejandro comenzó a trabajar en un tribunal en la Ciudad de México. No era exactamente el puesto que tenía en Querétaro, pero no le importaba. Lo importante era estar cerca de casa.
poder cenar con su familia todas las noches, poder ver crecer a su hija. Sofía retomó el trabajo en la constructora de una manera más equilibrada. Contrató a una asistente competente y comenzó a delegar tareas. Se dio cuenta de que no necesitaba cargar con todo sola, que estaba bien pedir ayuda. El proyecto del hospital se completó con éxito y Sofía se sintió inmensamente orgullosa al ver el resultado final. Era un espacio acogedor, lleno de luz, exactamente como lo había imaginado. Contrataron a una niñera para que los ayudara algunas tardes a la semana, lo que permitió que Sofía y Alejandro tuvieran tiempo para ellos como pareja. Volvieron a salir a cenar, a platicar sin interrupciones, a redescubrirse sin la presión constante de las responsabilidades. Fue en una de esas noches que Alejandro volvió a sacar el tema de la boda. ¿Todavía quieres renovar los votos? Sofía sonrió. Todavía quiero. Entonces hagámoslo. Ahora que estoy de vuelta, ahora que estamos estables, hagámoslo a nuestra manera. Comenzaron a planear, nada grande, una ceremonia íntima en una pequeña capilla en las afueras de la Ciudad de México. Solo algunos amigos cercanos y la familia más íntima, sin lujos excesivos, sin ostentación. Solo 2 personas reafirmando un compromiso que ahora era genuino. Sofía eligió un vestido simple y elegante. Alejandro usaría un traje que ya tenía. La pequeña Sofía, con casi 8 meses ahora, tendría un vestidito especial y sería llevada por la madre de Sofía. La ceremonia se fijó para una tarde de sábado en primavera. El clima era perfecto, un sol suave, una brisa ligera. Cuando Sofía entró en la capilla, esta vez sin la pompa de la primera ceremonia, sintió que esto era real. Esta era la boda que ella quería. Alejandro la esperaba en el altar y cuando sus miradas se encontraron, ambos sonrieron. No era la sonrisa forzada de la primera boda. Era alegría pura, verdadera. Los votos fueron escritos por ellos mismos. Sofía habló de cómo Alejandro había entrado en su vida como un extraño y se había convertido en su mejor amigo, su compañero, el padre de su hija. Habló de las dificultades que enfrentaron, de cómo casi se rindieron, pero de cómo valió la pena insistir. Alejandro habló de cómo Sofía le había enseñado a sentir, a permitirse amar de verdad, a ser vulnerable. Habló de su hija, de cómo esa pequeña niña había cambiado por completo sus prioridades. Habló del futuro que quería construir con ellas, un futuro de elecciones conscientes, de presencia, de amor diario. Cuando intercambiaron los anillos, ambos tenían lágrimas en los ojos. Y cuando se besaron no fue solo un beso de compromiso, fue un beso de un nuevo comienzo. La pequeña fiesta posterior fue relajada. Buena comida, conversaciones animadas, risas sinceras. La pequeña Sofía pasó de brazo en brazo, arrancando sonrisas de todos. Malu corría por el jardín, feliz con todo el movimiento. Sofía y Alejandro bailaron su primer baile como recién casados de verdad. Él la sostenía con ternura, ella apoyaba la cabeza en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió completamente en paz. «Gracias por no haberte rendido conmigo», murmuró Alejandro en su oído. «Gracias por haber regresado», respondió ella. «Nunca debí haberme ido. Pero tenías que hacerlo. Y ahora estás aquí. Eso es lo que importa». Siguieron bailando, perdidos el uno en el otro, mientras el sol se ponía en el horizonte y la pequeña Sofía dormía tranquila en los brazos de su abuela. Los meses siguientes fueron de construcción. Sofía y Alejandro aprendieron a ser padres juntos, a dividir las responsabilidades de forma equilibrada. La pequeña Sofía crecía rápido, ya comenzando a sentarse sola, a balbucear sus primeros sonidos, a reconocer a sus padres y sonreír cuando los veía. La constructora de Sofía iba bien. Aparecían nuevos proyectos y ella estaba logrando equilibrar el trabajo y la maternidad de una manera que no creía posible. Alejandro se estaba destacando en el tribunal, ganándose el respeto de sus colegas y la satisfacción personal con el trabajo que hacía. Transformaron el departamento en un verdadero hogar, no solo un lugar bonito y bien decorado, sino un espacio lleno de vida,
juguetes de Sofía esparcidos por la sala, fotos en las paredes, plantas que Sofía cuidaba con cariño, libros que Alejandro siempre estaba leyendo. Las familias seguían presentes, pero ahora Sofía y Alejandro habían establecido límites saludables. Las comidas de domingo ocurrían, pero no cada semana. Rebeca aprendió a respetar el espacio de la pareja, especialmente después de que Alejandro tuvo una conversación franca con ella sobre no entrometerse tanto en la crianza de su nieta. Fue un año de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Sofía miraba hacia atrás y apenas reconocía a la mujer que había entrado en ese matrimonio arreglado. Había crecido, madurado, aprendido a aceptar ayuda, a compartir responsabilidades, a amar de una forma que nunca imaginó posible. Alejandro también cambió. El hombre frío y calculador que priorizaba su carrera por encima de todo había dado paso a un padre dedicado, un esposo presente, alguien que aprendió que el éxito no se mide solo en términos profesionales. Pero la vida nunca es completamente tranquila, y un nuevo desafío estaba a punto de surgir. Sofía descubrió que la constructora estaba siendo demandada. Un cliente insatisfecho con una obra antigua, de antes de que ella asumiera por completo la gestión, exigía una indemnización millonaria. El caso era complicado, involucraba fallas técnicas que Sofía no tenía cómo haber previsto en ese momento. Quedó devastada. Todo el trabajo de reconstrucción de la empresa, toda la credibilidad que había ganado, parecía estar en riesgo de nuevo. Las noches de insomnio regresaron, pero esta vez no era por la bebé. Era por el peso de la responsabilidad, el miedo de perderlo todo. Alejandro fue su puerto seguro. Analizó el caso con ojo profesional, le recomendó buenos abogados, ayudó a Sofía a organizar la defensa, pero más que eso, estuvo ahí emocionalmente. Sostenía su mano en las noches difíciles, le decía que superarían eso juntos, le recordaba que era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier tormenta. El proceso se prolongó por meses. Fue agotador, estresante, consumió energía y recursos. Pero Sofía no se rindió. Con el apoyo de Alejandro, con el competente equipo de abogados que él ayudó a formar, luchó. Y finalmente, después de casi un año, el caso se resolvió a favor de la constructora. El juez reconoció que las fallas no eran responsabilidad de Sofía, sino de decisiones tomadas por la gestión anterior. La constructora fue absuelta y, mejor aún, su reputación salió fortalecida del proceso. Sofía lloró cuando recibió la noticia. No de tristeza, sino de alivio, de gratitud. Había ganado. Habían ganado. Esa noche, después de acostar a la pequeña Sofía, Sofía y Alejandro se sentaron en la terraza del departamento. La ciudad brillaba abajo, indiferente a los dramas personales, pero a Sofía no le importaba. Tenía lo que realmente importaba a su lado. «Hemos pasado por tantas cosas», dijo, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro, «y sobrevivimos a todo». Más que sobrevivir, crecimos. Alejandro tomó la mano de Sofía entrelazando sus dedos. «Sabes que te amo, ¿verdad?», de una forma que ni siquiera sabía que era posible amar a alguien. Sofía sonrió. «Yo también te amo, y estoy agradecida por todo, incluso por las partes difíciles, porque nos trajeron hasta aquí». Se quedaron ahí en un silencio cómodo, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Malu dormía a sus pies, tranquila. La pequeña Sofía dormía en su cuarto, segura y amada. Y ellos estaban juntos, más fuertes que nunca. La vida no había sido un cuento de hadas. Había sido real, con todas las imperfecciones y desafíos que eso implicaba. Pero había sido suya, genuinamente suya. Y mientras miraban hacia el futuro, Sofía y Alejandro sabían que vendrían más tormentas, más desafíos, más momentos difíciles, pero también sabían que lo enfrentarían todo juntos, porque lo que tenían ahora no era solo un matrimonio, era una verdadera alianza, una familia construida con amor, respeto y una elección diaria. La pequeña Sofía comenzó a llorar en su cuarto,
un llanto ligero que indicaba que se estaba despertando. Sofía se levantó para ir con ella, pero Alejandro la detuvo de la mano. «Yo voy. Tú quédate aquí, descansa un poco». Sofía sonrió, agradecida. Alejandro entró al departamento y Sofía se quedó en la terraza, escuchando los sonidos de la ciudad y los sonidos de la casa. Alejandro hablando en voz baja con su hija, la risita de la bebé en respuesta, Malú moviéndose y yendo tras ellos. Eran los sonidos de su vida, de la vida que había construido, ladrillo por ladrillo, día tras día. No era perfecta, pero era real, y era hermosa, maravillosamente suya. 2 años pasaron desde la renovación de votos. La pequeña Sofía tenía casi 3 años, una niña parlanchina, curiosa y llena de energía. Tenía los ojos oscuros de Alejandro y la sonrisa decidida de Sofía. Era una mezcla perfecta de ambos, en apariencia y en personalidad. El departamento había cambiado por completo. Ahora había dibujos de Sofía en las paredes, juguetes esparcidos por todos los rincones, una pequeña biblioteca infantil que Alejandro se aseguraba de mantener siempre actualizada. Malú, que ya no era tan joven, se había convertido en la compañera inseparable de la niña, durmiendo junto a su cama todas las noches. Sofía estaba en uno de los momentos más productivos de su carrera. La constructora no solo se había recuperado por completo, sino que se estaba expandiendo. Acababa de cerrar un contrato para diseñar 2 escuelas públicas y estaba en negociaciones para un gran complejo hospitalario. Era todo lo que siempre había soñado hacer, crear espacios que realmente marcaran una diferencia en la vida de las personas. Alejandro, por su parte, estaba a punto de cumplir otro sueño. Había sido aprobado en una rigurosa selección para convertirse en magistrado. Sería un ascenso significativo, más responsabilidad, más prestigio, pero esta vez no necesitaría mudarse. El puesto era en la misma Ciudad de México. Estaban bien, realmente bien. Los conflictos aún existían, porque eran 2 personas con opiniones fuertes y personalidades distintas, pero habían aprendido a pelear de forma saludable, a resolver las cosas hablando, a nunca irse a dormir enojados. Una tarde de sábado, mientras la pequeña Sofía jugaba en el parque con su abuela, Sofía y Alejandro fueron a tomar un café a un lugar especial. Era la cafetería a la que habían ido por primera vez como una pareja de verdad, meses después de la boda, cuando aún se estaban descubriendo. Sentados en la misma mesa de entonces, no pudieron evitar sonreír ante la ironía. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?», preguntó Sofía revolviendo su café. «Lo recuerdo. Pediste un capuchino y estuviste nerviosa todo el tiempo». «Estaba nerviosa. No sabía cómo platicar contigo. Eras prácticamente un desconocido. Y ahora eres la persona que más conozco en el mundo, la persona que me conoce mejor que yo misma». Alejandro tomó la mano de Sofía sobre la mesa. ¿Quién lo diría, no? Que un matrimonio arreglado terminaría en esto. ¿En esto qué? En todo esto. Amor de verdad. Una familia. Una vida que no cambiaría por nada. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso después de todo lo que habían pasado, Alejandro todavía lograba conmoverla con palabras simples y sinceras. Yo tampoco, ni siquiera en los momentos difíciles, no cambiaría nada, porque todo nos trajo hasta aquí. Platicaron durante horas, recordando los momentos difíciles y los buenos, riéndose de situaciones que en su momento parecieron dramáticas, pero que ahora eran solo recuerdos. Hablaron de su hija, de lo rápido que estaba creciendo, de los planes para su futuro. Alejandro mencionó que quería empezar a enseñarle a Sofía sobre responsabilidad social, tal vez llevarla a proyectos de voluntariado cuando fuera un poco más grande. A Sofía le encantó la idea y sugirió que podrían hacerlo juntos como familia. Fue un momento de conexión pura, sin distracciones, sin presiones. Solo 2 compañeros compartiendo sueños y haciendo planes. Cuando regresaron a casa, encontraron a la pequeña Sofía corriendo por el departamento con Malú detrás, mientras su abuela intentaba alcanzarla sin éxito.
La escena era caótica y perfecta al mismo tiempo. «¡Mamá, papá!», gritó la niña al verlos corriendo a los brazos de Sofía. «La abue me dejó comer helado». Sofía lanzó una mirada divertida a su madre, quien solo se encogió de hombros con una sonrisa. «Fue solo un poquito», se defendió la abuela. Alejandro cargó a su hija, girando con ella hasta arrancarle carcajadas. Sofía observaba la escena, con el corazón rebosante de felicidad. Eso era una familia. Eso era un hogar. Esa noche, después de acostar a la niña, Sofía fue al estudio que habían montado en una de las recámaras. Alejandro estaba allí revisando algunos documentos para el trabajo. Ella se acercó por detrás abrazándolo por el cuello. «¿Cansado?» «Un poco, pero es un cansancio bueno». Sofía besó la coronilla de su cabeza. Estaba pensando en algo. ¿En qué? En lo lejos que hemos llegado. ¿Recuerdas cuando dijiste que solo éramos un contrato? Alejandro se giró en la silla para mirarla. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue una de las cosas más estúpidas que he dicho. Sofía sonrió. Pero era verdad en ese momento. Realmente éramos solo un contrato. Y mira en lo que nos convertimos. En lo mejor que me ha pasado en la vida. Alejandro jaló a Sofía para que se sentara en sus piernas, abrazándola con fuerza. Se quedaron así por un rato, simplemente disfrutando de la cercanía, de la intimidad que habían construido a lo largo de los años. ¿Crees que nos habríamos conocido de otra manera?, preguntó Sofía. Si no hubiera sido por el matrimonio arreglado. Alejandro pensó por un momento. Tal vez nuestros mundos se cruzaban, pero sinceramente creo que no. Vivíamos en burbujas muy diferentes. E incluso si nos hubiéramos conocido, no sé si habría pasado algo. A veces pienso que necesitábamos ser forzados a conocernos para descubrir lo que había en el otro. Es extraño pensar en eso, que necesitaron empujarnos el uno hacia el otro. Pero ahora estamos aquí por elección, y eso hace toda la diferencia. Sí, la hace, asintió Sofía, apoyando la cabeza en su hombro. Se quedaron abrazados hasta que Sofía comenzó a quedarse dormida. Alejandro la llevó en brazos hasta la recámara, acostándola en la cama con cuidado. Ella murmuró algo ininteligible pero sonrió, medio dormida. Él se acostó a su lado, observando su rostro tranquilo, y sintió una ola de gratitud tan intensa que le oprimió el pecho. «Gracias», susurró, «al universo, al destino, a lo que sea que hubiera conspirado para unirlos». Los meses siguientes trajeron muchos cambios buenos. Alejandro asumió oficialmente como magistrado, en una hermosa ceremonia donde Sofía estaba en primera fila, orgullosa, con su hija en brazos. La niña no entendió mucho de lo que estaba pasando, pero aplaudió animadamente cuando todos aplaudieron, provocando risas entre los presentes. Sofía inauguró su proyecto más grande hasta la fecha, una escuela en una zona de bajos recursos de la ciudad. Fue un proyecto desafiante, con un presupuesto ajustado, pero había hecho milagros. El edificio era hermoso, funcional, lleno de luz y color. El día de la inauguración los niños corrían por los pasillos nuevos, con los ojos brillantes de asombro. Sofía sintió que había cumplido su propósito. Eso era más que arquitectura, era transformación. Alejandro estaba allí, por supuesto, con la pequeña Sofía de la mano. Cortaron el listón juntos, una familia unida no solo por la sangre o el matrimonio, sino por valores compartidos, por sueños entrelazados. Fue durante la fiesta de inauguración que Alejandro llevó a Sofía a un rincón más tranquilo. «Tengo una pregunta que hacerte». Sofía lo miró curiosa. «¿Qué pregunta?» «¿Cómo te sentirías si tuviéramos otro hijo?» Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando la pregunta. Ya habían hablado de eso antes, de forma vaga, pero nunca en serio. «¿Quieres otro hijo?» «Quiero. No necesariamente ahora, pero con el tiempo. Creo que Sofía sería una hermana mayor increíble, y me gustaría pasar por todo eso de nuevo. Pero esta vez desde el principio, sin ausencias, sin distancia». Sofía sintió que algo se movía dentro de su pecho, una mezcla de emoción y miedo. «A mí también me gustaría, pero me asusta. Ya es muy ajetreado con Sofía, con el trabajo».
Lo sé, pero no tenemos que decidirlo ahora. Solo quería saber si estabas abierta a la idea. Lo estoy. Abierta y con un poco de miedo, pero abierta. Alejandro sonrió, besando su frente. Entonces dejaremos que suceda cuando sea el momento adecuado. Regresaron a la fiesta, tomados de la mano, observando a su hija que jugaba con otros niños, ya haciendo amigos como siempre hacía a donde quiera que fuera. 6 meses después, Sofía descubrió que estaba embarazada de nuevo. Fue una sorpresa, pero una sorpresa bienvenida. Esta vez, cuando se lo contó a Alejandro, fue diferente. Estaban cenando en casa, con la niña ya dormida, cuando Sofía simplemente colocó la prueba positiva junto a su plato. Alejandro miró, volvió a mirar, y luego miró a Sofía con una sonrisa enorme en el rostro. ¿En serio? ¿En serio? Se levantó tan rápido que casi derriba la silla, corriendo para abrazar a Sofía. Ella se rió, abrazándolo de vuelta, sintiendo la alegría de él contagiarla. «Vamos a tener otro bebé», dijo Alejandro maravillado. «Vamos, y esta vez estarás aquí desde el principio». «Lo estaré, lo prometo, no me perderé nada», y cumplió. Alejandro estuvo presente en cada cita, en cada ultrasonido, en cada cambio de humor de Sofía. Cuando ella tenía náuseas, él le sostenía el cabello. Cuando tenía antojos extraños de madrugada, él salía a comprar. Cuando se sentía insegura por los cambios en su cuerpo, él le recordaba lo hermosa que era. La pequeña Sofía se emocionó muchísimo al saber que iba a tener un hermanito o hermanita. Le hablaba a la panza de Sofía, le contaba cuentos, le cantaba canciones. A Sofía le conmovía ver la bondad natural de su hija, su capacidad de amar sin reservas. Esta vez, cuando comenzó el trabajo de parto, Alejandro estaba al lado de Sofía. Sostuvo su mano durante cada contracción, secó su sudor, le susurró palabras de aliento, y cuando finalmente nació un niño, Enrique, él lloró. Lloró de alegría, de alivio, de gratitud por estar allí, por no haberse perdido ese momento. Sofía sostuvo a su hijo en brazos, miró a Alejandro con los ojos llorosos y sintió que finalmente todo había encajado. La familia estaba completa. Los primeros meses con 2 hijos fueron intensos. La pequeña Sofía estaba celosa al principio, necesitando atención extra. Enrique era un bebé más inquieto de lo que Sofía había sido. Lloraba más, dormía menos. Hubo noches en que Sofía y Alejandro apenas lograban dormir, turnándose para calmar al bebé mientras también intentaban mantener feliz a su hija. Pero lo lograron. Juntos, siempre juntos. Alejandro seguía siendo un padre presente y un esposo atento. Sofía seguía siendo una profesional brillante y una madre dedicada. Habían aprendido el arte del equilibrio, de dividir tareas, de pedir ayuda cuando la necesitaban, de celebrar las pequeñas victorias. Sofía se adaptó con el tiempo, convirtiéndose en la hermana mayor protectora que Alejandro había previsto. Ayudaba a mecer a Enrique, traía pañales, le cantaba cuando lloraba. Ver a sus 2 hijos juntos derretía el corazón de Sofía cada vez. Un año después del nacimiento de Enrique, en una tranquila mañana de domingo, la familia estaba reunida en la sala. Alejandro estaba en el suelo jugando a armar bloques con Sofía. Sofía estaba en el sofá, amamantando a Enrique. Malu dormía desparramada en la alfombra, ya muy viejita, pero aún parte esencial de la familia. Sofía miró a su alrededor, absorbiendo la escena. El departamento era un desastre, lleno de juguetes, ropa, la vida real de una familia con niños pequeños. Pero era un desastre hermoso. Era la vida sucediendo. Alejandro notó que Sofía los observaba y le sonrió. ¿En qué piensas? En lo extraña que es la vida, en cómo nunca sabemos dónde vamos a terminar. ¿Eres feliz? Sofía no necesitó ni pensar en la respuesta. Completamente, aterradoramente feliz. Yo también. La pequeña Sofía miró a sus padres. Yo también estoy feliz, y Enrique también, solo que él todavía no sabe hablar. Todos rieron. Era un momento simple, cotidiano, pero cargado de significado. Eso era la felicidad real.
No la felicidad de los cuentos de hadas, perfecta y sin fallas, sino la felicidad de las elecciones diarias, del amor construido, ladrillo por ladrillo, de una familia que eligió permanecer junta incluso cuando fue difícil. Esa tarde, después de que los niños se durmieran la siesta, Sofía y Alejandro salieron a la terraza, llevando una botella de vino que habían guardado durante años para una ocasión especial. Decidieron que ese momento era lo suficientemente especial. Brindaron, bebieron el vino en silencio por unos minutos, simplemente disfrutando de la presencia del otro y del sonido de la ciudad abajo. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, preguntó Sofía, apoyándose en el barandal. Justo después de la boda. Nos quedamos aquí en silencio, incómodos, sin saber qué decir. Lo recuerdo. Dije que solo éramos un contrato. ¿Y ahora? Alejandro se acercó, abrazando a Sofía por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. Ahora lo somos todo. Somos compañeros, padres, amigos, amantes. Somos una familia de verdad. Y agradezco todos los días por el matrimonio arreglado que me trajo hasta ti. Sofía se giró en sus brazos, mirando los ojos oscuros que conocía tan bien. Pasé tanto tiempo enojada por haber sido forzada a ese matrimonio, pero ahora veo que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque me trajo a ti, me trajo a Sofía y a Enrique, me trajo esta vida que amo. Alejandro besó a Sofía suavemente, un beso lleno de historia, de superaciones, de amor verdadero. ¿Crees que la gente que vio nuestra primera boda imaginó que llegaríamos hasta aquí? Creo que no. Creo que todos apostaban en nuestra contra. Y les demostramos que estaban equivocados. Lo hicimos. Se quedaron abrazados en la terraza, observando las estrellas que insistían en brillar a pesar de todas las luces de la ciudad. Sofía pensó en todo lo que habían pasado, en todas las tormentas que enfrentaron, en todas las veces que casi se rindieron pero eligieron quedarse. Y se dio cuenta de que esa era la verdadera historia de amor, no la de las películas, donde todo es fácil y perfecto, sino la de la vida real, donde eliges amar todos los días, incluso en los días difíciles, donde construyes algo sólido, ladrillo por ladrillo con paciencia y dedicación. Lo que comenzó como un contrato, como una obligación, como una solución a problemas financieros, se había transformado en lo más verdadero y precioso de su vida, y Sofía sabía que Alejandro sentía lo mismo. Regresaron adentro cuando el frío de la noche comenzó a sentirse. Revisaron a los niños. Sofía dormía con la boca abierta y un brazo colgando de la cama. Enrique, todo acurrucado en su cuna. Malú levantó la cabeza cuando los vio, movió la cola brevemente y volvió a dormir. Acostados en la cama, tomados de la mano en medio del colchón, Sofía y Alejandro intercambiaron una última mirada antes de quedarse dormidos. «Te amo», susurró ella. «Te amo más», respondió él. «Imposible». «Posible». Sofía sonrió en la oscuridad del cuarto. Todavía podían pelear sobre quién amaba más. Algunas cosas nunca cambiaban y no le gustaría que lo hicieran. El tiempo pasó. Sofía entró a la escuela. Enrique comenzó a gatear y luego a caminar. La constructora de Sofía siguió creciendo. Alejandro fue reconocido por sus decisiones judiciales justas y ponderadas. Compraron una casa más grande, con un jardín para que los niños jugaran y para que Malú disfrutara de sus últimos años. Todavía hubo momentos difíciles. Una crisis financiera que sacudió el mercado. Una enfermedad de Malú que los tuvo preocupados. Discusiones sobre la mejor escuela para los niños. Cansancio, estrés, los desafíos normales de cualquier pareja con hijos pequeños y carreras exigentes. Pero siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Siempre recordaban las promesas que se hicieron, no en el altar de la primera boda, sino en momentos tranquilos de madrugada, en conversaciones sinceras, en elecciones diarias de quedarse, de luchar, de amar. Y cuando finalmente se detuvieron a mirar hacia atrás, al viaje que habían recorrido desde ese primer matrimonio arreglado hasta la vida que habían construido juntos, Sofía y Alejandro supieron que no cambiarían nada, ni los momentos difíciles, ni las peleas,
ni la distancia que casi los destruyó, porque todo había sido necesario, todo había sido parte de la construcción, y el resultado era más hermoso de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado en ese día frío en el altar, cuando dos extraños se casaron por obligación y no tenían idea de que estaban comenzando la mayor aventura de sus vidas. Su amor no fue a primera vista. Fue construido, ladrillo por ladrillo, elección por elección, día tras día, y precisamente por eso era fuerte, inquebrantable, real, y vivieron, no felices para siempre en el sentido de los cuentos de hadas, sino felices en el sentido real de la palabra, felices en los días buenos y también eligiendo la felicidad en los días malos, felices juntos, construyendo una vida que valía la pena vivir, porque al final descubrieron que el amor verdadero no es el que sucede mágicamente, es el que eliges construir todos los días con paciencia, dedicación y mucho, mucho trabajo. Y esa construcción es infinitamente más valiosa que cualquier cuento de hadas. Fin de la historia. Queridos amigos, esperamos que la historia de Sofía y Alejandro haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de amor construido ladrillo por ladrillo, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y demuestran que el verdadero amor es una elección diaria. Te esperamos en el próximo episodio, donde otra historia emocionante te hará reflexionar sobre los caminos del corazón. Hasta pronto